10 temas por ver, a diferencia de la unidad anterior que solamente eran 3, aquí son 10 temas, pero va a ser un poco más rápido que en la unidad anterior, porque la anterior era muy detallada, ¿no? Esta parte me parece un tema muy interesante para nosotros como administradores, porque nos va a permitir hacer proyecciones a futuro. Van a recordar un poquito de ANOVA cuando veamos análisis de regresión múltiple. Y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Entonces, vamos a ver qué es la regresión lineal. Vamos a empezar con la regresión lineal simple y vamos a ver cómo vamos a trabajar esta unidad. En esta unidad vamos a evaluarla de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener una carpeta de evidencias donde ustedes van a poner ahí todas las tareas que se vayan dejando, van a seguir haciendo su glosario en su libreta. Y bueno, esa carpeta de evidencias va a tener ahí todo lo que trabajemos durante esta unidad. Vayan haciendo, por favor, una carpeta de esta unidad con su material, con sus trabajos, con las prácticas que hagan, con su evaluación, una vez que la tengamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo va a estar dividido ese porcentaje? Bueno, vamos a tener la parte de tareas y participación, va a ser un 10%. Vamos a tener una práctica de Excel, va a valer 40%. En este caso, la práctica va a ser un poquito más alta la ponderación respecto a la unidad pasada, porque aquí ya vamos a empezar a trabajar un poquito más a detalle los temas. Entonces, es importante que ustedes aprendan a hacer esta práctica. Y bueno, vamos a tener una evaluación escrita que va a ser del 50%. Bueno, vamos iniciando de lleno con nuestra unidad que se llama regresión lineal, ¿no? Este tema de regresión lineal nos va a permitir hacer análisis de correlación. Pero, ¿qué será un análisis de correlación? Cuando nosotros estamos haciendo análisis, estamos viendo pues diferentes variables cuando hablamos estadísticamente, ¿no? Entonces, este análisis de correlación va a ser un grupo de técnicas que nos van a permitir medir la asociación entre variables, es decir, si hay o no hay una relación, en caso de que existiera, de qué tipo tendría que ser, ¿no? Dentro de este análisis de correlación, existe un modelo que se denomina de regresión lineal y va a representar, nos va a permitir analizar la relación entre esas dos variables, asumiendo una hipótesis de causalidad. Perdón. Okay. Y bueno, esa relación se determina bajo una hipótesis y se representa bajo una función, ¿no? En donde Y va a representar una variable dependiente y va a estar en función de X, que X va a ser una variable independiente, ¿sí? Y bueno, puede ser lineal o puede ser no lineal, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo básicamente? Ver si hay dos variables, en este caso, si una variable depende o no depende de la otra y qué tipo de relación es, ¿no? Entonces, estas hipótesis podemos nosotros determinarlas en una ecuación o conjunto de ecuaciones. Y bueno, hay pues variables, aquí vienen algunos ejemplos, por ejemplo, si hay relación entre la altura y el peso, entonces tendríamos que determinar si una variable afecta a la otra, ¿no? Por ejemplo, acá, altura y peso, ¿cuál sería nuestra variable dependiente, no? ¿Dependerá la altura del peso o el peso dependerá de la altura, no? Tendríamos que determinar ahí nuestra variable. Las horas de estudio y la calificación de un examen, ¿no? Que va a depender las horas de estudio de la calificación del examen o la calificación del examen de las horas de estudio, ¿no? Entonces, por obvias razones, nosotros podemos ir dándonos cuenta que aquí nuestra variable dependiente, pues es el peso, es la calificación, y de eso va a depender otra variable, ¿no? El consumo y el ingreso, la demanda y su precio, etcétera. Entonces, vamos a determinar variables y de esas variables vamos a ver qué tipo de variables son una con la otra
y cuál va a ser la relación, ¿no? Bueno, existen gráficos de dispersión que nos van a permitir representar de manera gráfica cómo van evolucionando esas variables, ¿no? Vamos a tener variables X y se van a hacer mediciones de cada una de esas dos variables. Y bueno, vamos a tener dos dimensiones en este gráfico, ¿no? Donde tenemos en el eje de las X vamos a tener nuestra variable independiente y en el eje de las Y nuestra variable dependiente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, les puse ahí en el grupo un archivo de Excel con datos que serían con los que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, en este gráfico nosotros podemos ir viendo si hay o no hay relación entre las dos variables, ¿no? Si no hubiera ninguna relación, pues entonces no tendría forma nuestro gráfico. Vamos a ver ya con el ejercicio, vamos a entrar de lleno a nuestro ejercicio para que vayan viendo de qué estamos hablando. Entonces, a ver. Ok, bueno, este ejercicio es el que les envié por WhatsApp. Entonces aquí tenemos básicamente dos variables. Voy a ampliar mi pantalla. Yo espero que ustedes ya lo hayan abierto. Entonces tenemos aquí una situación donde se ha ido midiendo a través del tiempo cómo ha ido evolucionando cada representante de ventas de una compañía a través de cuántas llamadas ha hecho cada representante y cuántos productos ha vendido. Y tenemos así del representante A hasta el representante J, ¿no? Son 10 vendedores. Y de esos vendedores tenemos las mediciones de números de llamadas promocionales que han hecho y productos vendidos. Entonces, aquí nos habla en la regresión lineal simple, como veíamos, pues habla de dos variables, ¿no? Esta sería nuestra primer variable 1, y esta sería otra variable, ¿no? Entonces, de estas dos variables tenemos que determinar, nosotros a través de la regresión lineal simple podemos determinar si hay o no hay relación a través de un análisis de correlación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente. Acá la pregunta es, ¿el número de llamadas depende de la cantidad de productos o la cantidad de productos que se venden depende del número de llamadas de promoción? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Cuál dependerá de cuál? Los productos de la cantidad de llamadas, ¿no? Porque entre más Claro, llamadas haya... entonces los productos vendidos van a depender de la cantidad de llamadas. Entonces, aquí a esta variable le vamos a llamar variable dependiente. Y en el modelo de regresión lineal la vamos a expresar con una Y, ¿no? Ok. Y la otra variable va a ser una variable independiente y la vamos a expresar con una X. Okay. Esto es lo primero que nosotros tenemos que determinar porque a través de esto nosotros vamos a poder generar nuestro gráfico. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos nosotros nuestra gráfica de dispersión? Bueno, ya determinamos que son dos variables. Nos dice que va a estar determinada Y, que va a ser nuestra variable dependiente, va a estar determinada en función de nuestra variable dependiente, que en este caso va a ser una X, ¿no? Entonces nos habla de que vamos a tener dos variables, Y y X, ¿no? Entonces,
hacemos nuestro gráfico de dispersión. Entonces, ¿cómo le hacemos? Entonces seleccionamos aquí nuestras variables, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos, y en esta parte en su barra de herramientas, donde están los gráficos, en la parte de abajo viene una grafiquita donde dice dispersión. Entonces, de ahí vamos a seleccionar nuestro primer gráfico. ¿Ok? Bueno, si ustedes observan, así de sencillo, pues generamos nuestro gráfico de dispersión, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico, de este lado están nuestras variables, nuestra variable dependiente en el eje de las Y, y en el eje de las X, pues va a estar el número de llamadas promocionales. Pues es nuestro primer paso aquí. Vamos a cambiarle el nombre porque productos vendidos, pues es la variable. Entonces aquí vamos a ponerle de dispersión, ¿no? Ok, bueno, tenemos nuestra gráfica, vemos que tiene cierto comportamiento, ¿no? Ese es el primer paso. Vamos a ver qué significa esto que nosotros no estamos observando. Entonces, vamos a ver, nuestra gráfica pareciera que se parece a la segunda o a la tercera gráfica, ¿no? Entre la segunda y la tercera gráfica. Dentro del análisis de correlación, vamos a tener un coeficiente denominado coeficiente de correlación. Por favor, para su glosario busquen qué significa el coeficiente de correlación. Entonces, este coeficiente de correlación va a ser una medida que nos va a indicar la fuerza de la relación que hay entre esas dos variables. ¿Sí? Nos va a decir qué tan fuerte es la relación o si no hay relación, ¿no? Entonces, ese valor de ese coeficiente de correlación va a ir entre -1 a 1 positivo. Este coeficiente de correlación se representa con la letra R minúscula. Aquí en esta presentación están viendo que dice coeficiente de correlación igual a R, ¿no? Entonces, esa R minúscula cuando ustedes vean en regresión lineal una R minúscula, pues les está hablando de un coeficiente de correlación que les va a decir si hay o no hay determinada fuerza de relación de esas dos variables. Entonces, si no hubiera correlación, estaría el valor en 0. En tanto más se acerque a 0, pues la correlación sigue siendo baja, ¿no? Conforme va acercándose hacia 1 o hacia -1, va existiendo correlación, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, acá un punto 5 que nos habla de una baja correlación, digamos, 0.5, pues sería así como que entre el 0 y el 1, intermedio, no es tan grande, ¿no? Si tenemos un 0.9, pues ya va haciendo una relación alta, y si tenemos 1, pues va siendo una correlación perfecta, ¿no? Si ustedes observan hacia la derecha, pues está lo mismo, ¿no? Negativo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que aquí la correlación, cuando estamos hablando de números negativos, pues la correlación va a ser negativa, ¿no? Una correlación baja, negativa, una correlación alta, negativa, o una correlación negativa perfecta, ¿no? O positiva. Si es negativa, nuestros datos, conforme se incrementan en el eje de las X, van decreciendo en el eje de las Y, ¿no? Y cuando hablamos de una correlación positiva perfecta, conforme se incrementan el valor en el eje de las X, se va incrementando también el valor en el eje de las Y, ¿no? En este caso, nosotros estamos hablando de nuestro gráfico. Tenemos aquí que de acuerdo al gráfico, conforme va incrementándose las llamadas, porque este eje de las X nos está hablando del número de llamadas,
Conforme se incrementa, va teniendo cierta tendencia a incrementarse también la cantidad de productos vendidos. Entonces, viendo estas gráficas de correlación, podemos pensar que hay una correlación positiva únicamente por el gráfico de dispersión, ¿no? Pero eso lo vamos a comprobar si es así o si no es así, ¿no? Entonces, pudiera parecer que se encuentra en una correlación alta y una correlación baja, ¿no? Entre un 0.5 y un 0.9 nuestra gráfica, ¿ok? Bueno, y entonces, este diagrama de dispersión, nosotros también va a permitirnos pronosticar a través de una ecuación de regresión. Si nosotros en nuestro ejercicio de Excel quisiéramos determinar cómo sería el comportamiento si se hicieran, no sé, 15 llamadas o si se hicieran 50 llamadas, nosotros a través de una ecuación podemos determinar cómo se va a comportar la cantidad de productos vendidos. Por eso les digo que para los administradores este tema es algo muy bonito porque nos va a permitir hacer ese cálculo, ¿no? Acá nosotros también podemos generar con esta gráfica de dispersión una línea de tendencia para saber cómo va. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos posicionamos con nuestro cursor. Vamos a ver, estamos así. Nos posicionamos con nuestro cursor en cualquier punto de nuestro gráfico. Le damos clic derecho. Y dentro de clic derecho viene agregar línea de tendencia. Y acá nos está agregando de manera automática una línea. Observen que por default nos está dando una tendencia lineal. Si nosotros observamos el comportamiento de nuestro gráfico, vamos a ver, aquí tenemos exponencial, logarítmica, polinómica, potencial, media móvil, pero es esa parte. Bueno, acá vemos que de acuerdo al gráfico, el que más se acerca a la imagen de nuestro gráfico, pues es lineal. Entonces, por eso, Excel nos está dando esa línea de tendencia, ¿no? Entonces, acá pueden ustedes generar su línea de tendencia y ya tienen ahí la gráfica de dispersión de las ventas de una empresa a través del número de llamadas realizadas por promoción, ¿no? De productos. Bueno, por favor vayan haciéndolo y si tienen preguntas, coméntenmelo, por favor, denme un minutito. Espera. Ok, gracias, chicos. Bueno, ya generamos nuestra línea de tendencia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros pronosticar? Entonces, regresión lineal tiene un método denominado método de mínimos cuadrados que nos permite generar esta línea de tendencia, que esta línea de tendencia que ahorita nos generó Excel, nosotros podamos determinarla bajo qué coordenadas podemos hacerlo a través de una ecuación. Entonces, vamos a ver, porque por acá pude recuperar algo de mi material. Ok. Bueno, aquí tenemos el ejercicio que estamos trabajando. Y bueno, dentro de este ejercicio, nosotros podemos a través de las medias de cada uno de
de las variables. Por ejemplo, en el caso de la media de X es 22, en el caso de la media de Y es 45. Ustedes ya saben cómo determinarlas. Con Excel es muy fácil. Nos vamos aquí en la barra de herramientas, le decimos promedio y sacamos la media de nuestros datos, ¿no? Entonces aquí tenemos la media del número de llamadas es 22, la media de productos vendidos es 45, ¿no? Si nosotros hacemos ese trazo, vamos a generar 4 cuadrantes. Si ustedes observan, acá en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3 se encuentran la mayoría de los datos. Esto nos habla de que hay una correlación positiva. Si nuestros datos estuvieran en el cuadrante 4 y en el cuadrante 2, la correlación sería una correlación negativa, ¿no? Entonces aquí podemos también apoyarnos determinando cómo es el comportamiento. Si ustedes observan, la mayoría de los datos están en el cuadrante 1 y en el 3. Por ahí hay un dato que se encuentra nada más en el cuadrante 4. Este dato puede ser un dato atípico, es decir, a lo mejor una venta que se comportó de manera diferente a las que normalmente se realizan. A lo mejor fue un cliente que compró eventualmente una cantidad alta de copiadoras, ¿no? Y no precisamente porque hayan sido derivado de las llamadas, sino porque a lo mejor en ese momento tenía el requerimiento de comprar ese producto, ¿no? Entonces, con las medias, nosotros podemos también ir determinando el comportamiento de nuestros datos con nuestras variables. Ok, entonces estábamos hablando de necesitamos nosotros determinar una ecuación de regresión para que nosotros podamos pronosticar. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ok. El coeficiente de correlación, les decía, se determina con la letra R. Esta es su fórmula que necesitamos. A X, que va a ser cada valor individual de nuestra variable. Necesitamos la media de X, que ya la determinamos con Excel. Necesitamos Y menos la media de Y. Eso lo vamos a dividir entre N menos 1. N va a representar el conjunto de observaciones que nosotros estamos revisando. En este caso, nosotros tenemos 10 observaciones, es decir, 10 casos de vendedores que estamos nosotros analizando. Ok, entonces la cantidad N aquí va a ser igual a 10, ¿no? Ok. Ok, bueno. Ok, déjenme ver. Ok, vamos a determinar el coeficiente de correlación. Y de ahí, déjenme ver si nos da tiempo de trabajar con la ecuación de regresión. Sí, para la ecuación de regresión vamos a necesitar R. Entonces necesitamos trabajar primero el coeficiente de correlación. Vamos a trabajar este coeficiente de correlación. Voy a imprimir la pantalla, me la voy a traer la formulita para Excel para que vayamos haciéndola, ¿no? Les voy a enseñar el método detallado, digamos, y ya después lo vamos a ir haciendo muy rápido, pero lo que me interesa es que ustedes vayan viendo cómo es que sale la información, ¿no? De dónde sale, qué significa cada cosa que estamos haciendo en el análisis de correlación. Profesora, una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo sacó la media? Ok, perfecto. La media está en... A ver, ahorita lo hacemos. En la barra de herramientas que tienen en su equipo de cómputo, hasta arriba, donde están en inicio, déjenme, ahorita acabo de darle formatos. Voy a deshacerlo y lo hacemos nuevamente. Gracias, profe. Ok,
vamos a sacar la media de X. Entonces nos ponemos en la celda que nosotros queremos obtener esa media. Nos vamos a inicio, en la parte de arriba tenemos sigma. Del lado derecho tenemos una flechita, le damos clic sobre esa flechita y le decimos promedio. Entonces, el promedio, recuerden que también es la media aritmética. Y de manera automática, ahorita me está seleccionando los datos, si no, yo puedo seleccionar, si estuvieran mal seleccionados, yo puedo seleccionando con Shift, ¿no? Y le doy Enter y entonces me dice que la media del número de llamadas son 22, ¿no? El promedio de llamadas va a ser 22 y el promedio de productos vendidos es 45. Ok, entonces vamos a determinar el coeficiente de correlación. Entonces dijimos que ese coeficiente de correlación iba a estar determinado con una letra R, que ustedes veían ahí una letra R, pues nos está hablando del coeficiente de correlación. Me traigo aquí la fórmula para que la vayamos viendo. Me recortamos otro poquito para que quede pequeñito y se puedan ver nuestros datos. Ok, vamos a ver qué nos pide. ¿Qué nos pide esta fórmula? Ok, el coeficiente de correlación nos pide el valor de X, que es un valor individual. Aquí tenemos X. Entonces, cada uno de estos valores va a ser X1, X2, hasta Xn, que en este caso sería X10, ¿no? Nos pide la media de X. Recuerden, cuando vemos X testada, está hablando de una media muestral. Ya tenemos aquí la media de X. Nos pide el valor de Y individual. Aquí tenemos los valores individuales de Y, desde Y1 hasta Y10. Nos pide la media de Y, que es 45. Ya lo determinamos también con la función de promedio. Nos pide n menos 1, que n va a ser el total de observaciones, son 10 menos 1, pues van a ser 9. Nos pide la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Recuerden que cuando vean la S minúscula está hablando de la desviación estándar. Y la desviación estándar nos va a medir el promedio de variaciones que hay de cada dato con respecto a la media, ¿no? Entonces vamos a generar la desviación estándar con Excel, también muy rápido. A ver si sale acá y si no nos vamos a las funciones. Entonces acá donde está autosuma pueden darle clic, le pueden decir más funciones porque no viene como predeterminada. Y aquí donde dice pueden darle buscar, donde dice buscar una función o seleccionar una categoría. Denle estadísticas y ahí ustedes pueden ver, aquí por ejemplo ya me da una función para el coeficiente de correlación, pero vamos a hacerlo rápidamente para que ustedes vean de dónde sale. Y vamos a sacar la desviación estándar. Ok, acá en desviación estándar nos da varias fórmulas, ¿no? Nos da desves M, desves P, desves A, Entonces, vamos a seleccionar desves punto M, que nos habla de la desviación estándar en función de una muestra. La P nos habla en función de una población, pero aquí estamos viendo que son pocos datos y vamos a considerarlo como muestra. Si no nos dice el ejercicio que es población, lo consideramos como muestra. Acá, la desviación está poniendo un valor lógico, etcétera. Entonces vamos a irnos la más sencilla, la M, y le decimos aceptar, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos generar la desviación estándar, nos aparece este cuadro de texto y nada más vamos a seleccionar nuestros datos. Seleccionamos el rango de datos del que le queremos generar la desviación estándar y le decimos aceptar. Y ya nos da nuestra desviación estándar, que es de 9.18. ¿Qué significa? Y bueno, ya jalé mi fórmula y ya aquí me da
14.33. Entonces vamos a analizar. Esta desviación estándar nos está indicando que hay un promedio de variación entre cada cantidad de llamadas que hace un vendedor determinado de 9 con respecto a nuestra media, que es 22, es decir, entre uno y otro vendedor, la diferencia de llamadas que hay es de 9 llamadas, ¿no? Y en el caso del 14, pues nos está diciendo que del promedio de productos que se venden son 45 y que hay una variación de los productos que vende cada vendedor de 14 productos con respecto a la media de 45. Eso significa nuestra desviación estándar. Entonces, vamos a ver, lo que tenemos que hacer es sacar la diferencia de X menos la media de X. Vamos a tener que sacar la diferencia de Y menos la media de Y. Y eso lo multiplicamos una vez que tengamos estos dos datos y hacemos nuestra sumatoria. Entonces vamos a ver, tenemos el valor de X, va a ser cada llamada, menos la media de X, que es 22, para que siempre me tome esa celda, que recuerden que Excel va a tomar el valor de referencia, yo voy a fijar con la función F4, fijo mi celda. Entonces, si ustedes observan, apareció un signo de pesos en la C14, porque me está diciendo que siempre va a tomar esa celda como la media. En el caso del otro dato, pues va a ir moviéndose, ¿no? Entonces le digo aceptar y entonces yo saco mis diferencias con respecto a la media. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con Y. Entonces Y menos la media de Y, que es 45, le doy función F4 para que me fije también la media de Y arrastro mi fórmula. Ok, ya tengo X menos la media de X, Y menos la media de Y. Tengo que multiplicarlos y ahora sí voy a poder sumar una vez que yo multiplique. Profesora, otra duda. Sí, ¿Cómo le adelante. puso el signo de pesos? Disculpe. Claro, a ver, tenemos acá, a ver, con función F4, voy a borrarlo, vamos a hacerlo nuevamente. Entonces tengo acá que voy a restar Y menos la media de Y. Entonces yo le selecciono mi celda donde está mi media y le doy función. Hasta abajo de mis teclas está Fn, función, y luego le doy clic en donde está F4 y me aparece el signo de pesos. ¿Listo? Si no les apareciera, pues lo pueden teclear también. Si les costara mucho trabajo con función o estuviera dañada su tecla, pues nada más le teclean signo de pesos y ya queda, ¿no? Ok, una vez que tenemos eso, lo multiplicamos, porque lo que estamos haciendo es esto, multiplicar, para que una vez que multipliquemos, hagamos nuestra sumatoria. Ok, entonces, jalo mi fórmula, y ahora sí, le digo nuevamente autosuma, acá me voy en la barra de herramientas, donde dice suma, y automáticamente me aparece eso. Si no me apareciera el rango de datos que yo quiero que me sume, yo lo puedo seleccionar con mi mouse y le doy enter, ¿vale? Entonces aquí ya tengo yo la suma, que es de 900. Ese sería el numerador de mi coeficiente de correlación. Ahora el denominador va a ser n-1, que en este caso va a ser 10 menos 1, va a ser 9. Eso yo lo voy a multiplicar por la desviación estándar de X, que es 9.18, y también lo voy a multiplicar por la desviación estándar de Y, que es 14.33. Ok, todos van hasta ahí, ¿verdad? Si hubiera preguntas, dudas, yo voy deteniéndome, me voy regresando.
Profesor, es que a mí no me sale eso de que le pone el signo de pesos. Tengo duda. Tecléaselo entonces, mija. No te compliques, nada más escríbele un signo de pesos antes de la letra y antes del número. Ah, ok, gracias. Y ya con eso lo jalas. Ya después con calma buscas función F4, anótale nada más. Profa, disculpe, ¿cómo dijo que salía el 30, el 270, el 10, el 120? Claro. Bueno, lo que estamos haciendo es nuestra fórmula de coeficiente de correlación. Nuestra fórmula dice que va a ser la sumatoria de X menos la media por Y menos Y media. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una columna de X menos la media, hicimos otra columna de Y menos la media de Y, y como ya tenemos estas dos operaciones, ahora vamos a multiplicar lo que nos dio de esta resta y lo que nos da de esta resta. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando estas dos columnas. Y una vez que yo los multiplico, entonces hago mi sumatoria para que yo tenga mi numerador. Entonces aquí ya tengo mi sumatoria. Este va a ser mi numerador. Y el denominador de mi fórmula, entonces ahora va a ser n-1, que n-1 va a ser igual a 9. ¿Por qué 9? Porque va a ser n-1 son 10, n-1, pues 10 menos 1 es 9. Ese dato yo lo voy a multiplicar por la desviación estándar de X, que ya la determiné, la tengo acá. Y nuevamente lo voy a multiplicar por la desviación estándar de Y, que es 14.33. Le doy Enter, ya tengo mi numerador y mi denominador. Ahora sí, yo ya puedo sacar R minúscula, ¿no? Que en este caso va a ser mi coeficiente de determinación. Lo único que hago es dividir mi numerador entre el denominador y tengo mi coeficiente de correlación. ¿Ok? Bueno, ese coeficiente de correlación, voy a ponerlo aquí en negritas. ¿Todos tienen ya su coeficiente de correlación? Sí, profa. ¿Me dice? Sí, profe. ¿Sí? Ah. ¿Sí por ahí alguien tiene duda? Sí, disculpe, me quedé hasta la última fila de la columna G. Hasta la columna G. Ok, ¿ya hiciste tus multiplicaciones? De X menos media de X y de Y menos media de Y. Hasta ahí me quedé. Ok, Eso ya lo hice. entonces aquí lo que hicimos fue multiplicar, ¿no? ¿Qué multiplicamos? Estas dos columnas, porque estamos haciendo esta operación. Una vez que multiplicamos, hacemos la sumatoria. Esta sumatoria nos va a indicar el numerador, porque es la sumatoria de X menos la media de X por Y menos la media de Y. Llegamos ahí y entonces sacamos nuestro denominador. Ok, ¿ya todos están hasta el 900? Sí. Ok, ahora en el denominador, ¿cómo lo sacamos? Ah, pues lo que hicimos fue, acá nos pide n-1, 10 menos 1 va a ser 9, por la desviación estándar de X, que es 9.18, por la desviación estándar de Y, ¿no? Entonces pusimos igual a 9 por, seleccionamos la celda donde tenemos el dato de nuestra desviación, luego multiplicamos nuevamente y seleccionamos la celda donde tenemos el dato de la desviación de Y, le damos Enter, y ya en R lo único que hice fue dividir, ¿no? Este numerador entre este denominador, que son los que tengo acá, y me dice que es de punto 759. Ok, ¿qué me indica eso? Vamos a regresar a nuestras grafiquitas que teníamos acá. Ok, entonces, como veíamos originalmente, pues nosotros teníamos
la idea de que estaba entre una relación alta y una relación baja, ¿no? Y efectivamente, o sea, el punto 75 nos va a indicar esa relación que hay entre nuestras variables, es decir, en un 75% existe una fuerza de relación entre esas variables. Entonces nos está hablando de una relación pues media alta de esas variables. Entonces con esto podemos precisar que sí puede haber una relación, pero tenemos que analizar un poquito más todo esto. Entonces, vamos a generar la línea de tendencia en nuestra gráfica con el coeficiente de correlación con Excel para que ustedes vean. Y mañana trabajamos con el método de mínimos cuadrados para generar la ecuación. Entonces, tenemos nuestra gráfica. Vamos a trabajar con esta gráfica. Vamos a ir haciéndolo por pasitos para que vayan viendo cómo sale. Profa, ¿me escucha? Sí, te escucho. Disculpe, yo como que en la gráfica no me salió con los resultados que usted tiene. No sé cómo lo hizo porque ahí perdí la señal de mi internet. Ok, voy a iniciar nuevamente para los que se hayan quedado ahí. Tenemos nuestros datos, entonces, ¿qué hice con nuestros datos? Seleccioné la gráfica, número de llamadas y productos vendidos. Estas dos columnas. Me fui a insertar gráficos. Dentro de los gráficos seleccioné el que está en la parte central de abajo. Le doy clic y ahí me dice dispersión. En dispersión seleccioné el primer gráfico y ya me salen mis datos. Ok, profa, muchas gracias. Ok. Tenemos ya nuestro gráfico. ¿Cómo agregamos esa línea de tendencia? Le damos clic en cualquier punto. Le damos clic derecho y luego le decimos agregar línea de tendencia. Ahí aparece, de acuerdo a nuestros datos, lineal y vemos que es la que más se parece, ¿no? Entonces ahí voy a decirle que me presente R cuadrado en el gráfico. Y vamos a ver, si nosotros este coeficiente de correlación lo elevamos al cuadrado, vamos a ponerle potencia, abrimos paréntesis, igual a potencia, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda de donde está el punto 75, que es nuestro coeficiente de correlación, cerramos cerramos el paréntesis, le damos Enter. Ok. Potencia. Seleccionamos nuestro dato, pero me faltó a qué potencia. Le voy a decir que 2 a la segunda potencia porque quiero que lo eleve al cuadrado. Le doy Enter, o la otra es que lo multiplico, punto 75 por punto 75, y me dice punto 57. Voy a incrementarle un poquito el tamaño. Ok, ese punto 57, si ustedes observan, es el mismo dato que me aparece aquí en R cuadrado. Cuando nosotros elevamos al cuadrado el coeficiente de correlación, nos va a indicar un dato que se llama coeficiente de determinación. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí por el día de hoy, por efectos de tiempo. Yo les mando comunicados, chicos, les agradezco su comprensión el día de ayer. Afortunadamente, dentro de todo lo mal, mi mamá está estable, está grave, pero estable. Y yo espero que mañana podamos conectarnos. Mañana trabajamos con la ecuación de mínimos cuadrados, sacamos el coeficiente de determinación, vemos qué significa cada cosa. Y les pido que vayan haciéndolo de manera conjunta conmigo su ejercicio para que vayan entendiéndolo, que vayan entendiendo de dónde sale y cómo lo pueden sacar en Excel rápido y qué significa cada cosa, ¿no? Ok, Profe. Bueno, nos conectamos mañana, muchachos, espero, por favor, que tengan bonita tarde. Profe.
Profa, Sí, dígame. Sí, Sí, me la das unos minutitos al terminar la clase, por favor. no te escucho muy bien, dime. Sí, me da unos minutos para hablar del tema de ayer del por qué no me conecté, profe, y no pude realizar el examen. Ah, claro, sí. Disculpe, igual es la misma situación. Ok, nos Entonces, quedamos al final entonces para gracias. ponernos de acuerdo en fecha. Gracias, sí. Ok, ¿algún otro comentario? Nada, bueno, Yo sí. creo acerca de esa de todo el que vimos del donde la explicación para sacar Este, las formas y todo. se escucha muy entrecortado tu audio. ¿Podrías